Hola. Sí, ya os sabéis el truco. Hoy vamos a hablar de la fuerza magnética. Pero vamos a hablar de la fuerza magnética en serio. Ya lleváis unos cuantos años estudiando física y seguro que os han contado esta película de los imanes, que si el polo norte con el sur se atraen, que si el norte con el norte y el sur con el sur se repelen, y esto da pues una sensación como muy divertida de cómo las cosas no quieren unirse, y todos hemos jugado con esto, y os habrán contado, nos han contado a todos la famosa historia de las brújulas, de cómo funciona en el planeta Tierra, y también sabemos que los imanes sirven para sujetar cosas en la nevera y tal. Esto está muy bien, pero a ver, esto es ciencia y esto que estamos haciendo es una descripción que se dice cualitativa. Nos dicen cómo se unen, cómo no se unen los imanes, sus polos y demás, ¿no? Pero si queremos avanzar en esto de la fuerza magnética, tenemos que hacer una descripción cuantitativa. ¿Alguna vez os han dicho cómo se calcula la fuerza magnética? No, nos lo han dicho todavía. Y sin embargo sí que os han contado con bastante detalle, y creo que lo hemos contado aquí en algunos vídeos, cómo se calcula la fuerza gravitatoria, ¿no? Y además es algo bastante intuitivo. Si tenemos una manzana y hay un campo gravitatorio que va para abajo, pues entonces la fuerza gravitatoria va para abajo también. Y si tenemos un campo eléctrico generado por una partícula positiva, y aquí ponemos otra carga positiva, pues ¿qué fuerza experimenta? Pues repulsiva en dirección radial, y es así de fácil también, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una partícula dentro de un campo magnético? ¿Qué fuerza magnética actúa allí? No, no os lo han contado todavía. Y no lo han contado todavía pues porque la descripción no es sencilla, ¿eh? Y vamos a ver exactamente cómo se puede calcular. Y por otro lado, pues también aprovecho para decir que esta fuerza magnética, aunque vais a ver que es un poquito más complicada que estas otras que ya conocéis, pues realmente es una fuerza que va a ser muy importante, lo es actualmente. Os puedo asegurar que los motores eléctricos funcionan mediante fuerzas magnéticas, los generadores de corriente que nos proporcionan electricidad a los domicilios funcionan mediante campos magnéticos, los aceleradores de partículas con los que descubrimos cosas extraordinarias funcionan mediante campos magnéticos, y se ya va siendo hora de que sepamos calcular cuánto valen estas fuerzas magnéticas que actúan entre imanes y demás, ¿vale? Bueno, pues esta formulita, la que voy a poner aquí, la que nos va a traer un poquito de cabeza, pues la propuso un señor que se llamaba un premio Nobel holandés, Hendrik Lorentz, a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de la década antes de la relatividad de Einstein, ¿no? De hecho, Lorentz pues, fue uno de los precursores de esa relatividad de Einstein. Y la fórmula que propuso pues es nada más y nada menos que esta que os voy a poner aquí. Y bueno, pues qué queréis que os diga, no me parece un prodigio de la complejidad porque son solo 3 letras, pero aquí hay cosas importantes que tenemos que revisar. La primera novedad, y es una novedad muy importante, es que la fuerza magnética, pues sí, lo estáis viendo bien, eso que veis ahí es una letra V. La fuerza magnética depende de la velocidad de las partículas. Esto es una cosa extraordinaria, porque hasta ahora, pues bueno, pues las fuerzas magnéticas, por las fuerzas gravitatorias o las fuerzas electrostáticas, pues valen lo que valen dependiendo de la cara de la partícula, si quieres, o de su masa, si es la fuerza gravitatoria, pero que depende de la velocidad es, bueno, reconocer que es sorprendente, ¿no? Y la segunda cosa que nos va a obligar a pensar muy bien cuánto vale esta fuerza y cómo calcularla es esto que veis aquí. Esto es un producto vectorial. El producto vectorial lo revisamos hace algún tiempo en un vídeo anterior porque lo hemos utilizado pues, para calcular el momento de una fuerza, para calcular sobre todo el momento angular de una partícula, y aquí lo vamos a tener que utilizar de nuevo, así que nos vendrá bien repasarlo, pero aún así nosotros vamos a revisar cómo se calculaba ese producto vectorial. Y si os acordáis de cómo se hacía, seguro que os viene a la cabeza esa idea de la regla de la mano derecha. Y es que vamos a tener que pensar en 3D, ¿eh? Sí, vamos a tener que, por eso el dibujo que he intentado anticipar aquí es un dibujo un poquito más elaborado. Vamos a tener que ser capaces de pensar en 3 dimensiones porque el producto vectorial pues, va a generar unos vectores que, en fin, exploran esa tercera dimensión, ¿vale? Bueno, pues para simplificar esto, pues lo primero que voy a hacer va a ser contaros en un caso hiper sencillo cómo sería esa fuerza, y lo siguiente que haremos será ver cómo lo podemos representar de una forma, por supuesto, más sencilla que como está aquí. Os aseguro que este dibujo es un dibujo que sirve para explicarlo, pero que no lo vais a volver a hacer nunca más porque el dibujo bueno es el dibujo sencillo que haremos en este otro lado, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular esa primera fuerza magnética. Y esa fuerza magnética, bueno, pues me obliga a pensar cómo es el vector velocidad.
Aquí simplemente he puesto la carga positiva. Bueno, pues me voy a imaginar que esta carga positiva sale de esta especie de generador de partículas que viene de aquí, así que va a tener una velocidad que la va a pintar aquí. Esta sería la velocidad de la partícula. La hemos lanzado de abajo a arriba y se mete dentro de esa zona de campo magnético. Y aquí tenemos el campo magnético que va de izquierda a derecha, que lo va a pintar aquí. Este es el vector campo magnético. Y según la formulita de nuestro amigo Lorentz, tengo que hacer el producto vectorial de V por B. Y el producto vectorial de V por B, pues me dice que ponga el vector V, ¿sí? Ponga el vector B, y con mi mano derecha, lo tenemos, sí, con mi mano derecha, pues voy a girar con mis 4 dedos que giran desde el primer vector, que es el vector V, que es el que va para arriba, al segundo vector, que es el vector B, que va hacia este lado de la derecha. Y si yo giro de esta manera, pues me tengo que fijar hacia qué lado apunta mi dedo pulgar. Y mi dedo pulgar, girando de este modo, pues se mete para adentro. Y esto lo que me dice es que la fuerza magnética que yo estoy aquí calculando va a ser sí o sí una fuerza que va a ir hacia adentro. Voy a intentar pintarla en 3 dimensiones de una forma un poco así extraña, pero para que nos hagamos una idea. Sería una fuerza más o menos así. Esta sería la fuerza magnética que desviaría la partícula. Esta partícula sale para arriba, pero va a experimentar una fuerza que la va a desviar hacia adentro en este caso. Se desviaría de esta manera, esa partícula positiva, cuando la lanzamos dentro de este campo magnético. Bueno, pues quedaos con la idea, primero, que esto sí que lo vais a hacer muchas veces, de cómo se hace este producto vectorial para ver hacia dónde va el vector fuerza. Pero el dibujo, yo os he prometido que lo íbamos a simplificar y lo vamos a simplificar. Entonces, en vez de ver tanta perspectiva, lo que vamos a hacer va a ser intentar ver esto en una vista visto desde aquí. De manera que si yo veo esta situación desde aquí, veré cómo el campo magnético se mete hacia adentro de la pizarra o hacia adentro de vuestro papel. Y si se mete hacia adentro, pues ya no veo las líneas, veré unos puntos o unas cruces. El convenio que se sigue es que si los vectores se meten para adentro, se pintan como una cruz, y va a ser lo que voy a pintar aquí. Con esto mejor. Estos son los vectores de campo magnético que se meten para adentro. Ya no los veo en perspectiva, puesto que estoy viendo desde una visión lateral en este caso. Entonces el vector es campo magnético B. La partícula la hemos lanzado desde esta fuente de partículas. La voy a pintar aquí la fuente. La vemos de perfil, por supuesto. Y aquí nuestra partícula verde, pues la hemos enchufado aquí. Y su vector velocidad pues sigue yendo hacia arriba. Y el vector campo magnético va hacia adentro. Lo voy a pintar aquí otra vez. Vale. Y en esta situación, pues es más sencillo de imaginar cómo va a ser ese vector fuerza. Tengo el vector V que va para arriba, el vector campo magnético que se mete para adentro, es el vector azul que se mete para adentro, ¿sí? Y con mi regla de la mano derecha voy a poner mis 4 dedos que giran en la dirección del vector V, que es el primero que está en el producto vectorial, y voy a girar hacia donde está el segundo, que es el vector B, que es el que se mete para adentro. Y si yo hago este giro, mi dedo pulgar sí o sí apunta hacia este lado de aquí. De manera que esa fuerza que tengo que pintar aquí, de forma un poco en perspectiva, una fuerza difícil de pintar, pues aquí va a ser una fuerza sencillamente así. Esta es la fuerza magnética. Ya la hemos dibujado. Y es esta fuerza magnética la que justifica que esta partícula, pues aunque la hemos lanzado desde esta fuente de partículas hacia arriba, pues no va a ir hacia arriba, sino que se va a desviar, en este caso, hacia la izquierda. Y va a seguir una trayectoria así. Esta sería la descripción de cómo es esa fuerza magnética y el efecto que produce. Se desvía, insisto, hacia la izquierda porque el producto de V por B, con la regla de la mano derecha, me salía hacia la izquierda, y esa fuerza y este producto V por B que va hacia la izquierda lo multiplico por la carga Q, que es positiva, y me va hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa? Pues si la carga fuera negativa, pues entonces se desviaría hacia el otro lado, porque estaríamos multiplicando por aquí por un número negativo,
De manera que aquí veis quizá una de las primeras utilidades que uno puede imaginarse para estos campos magnéticos, y es que sirve pues para separar partículas. Las partículas que sean positivas se van a desviar en este campo magnético hacia la izquierda, y las que sean negativas se desviarán en este campo magnético hacia la derecha, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo más importante, que seamos capaces de, ante una situación que nos planteen, ser capaces con la regla de la mano derecha, obedecer lo que nos dice la fuerza de Lorentz, ¿sí? Y saber hacia dónde va a ir la fuerza. Lo primero que sabéis que es dibujar la fuerza. Lo siguiente será calcular cuánto va la fuerza. Y para calcular cuánto va la fuerza, bueno, pues aquí tenemos que recordar cómo se calculaba el módulo del producto vectorial. El módulo sería la fuerza sin el vector Q, V, B, y aquí se multiplicaba por el seno del ángulo que formen V y B. ¿De acuerdo? Así que esto lo vamos a encuadrar porque es realmente muy importante. Estas dos expresiones, tanto la expresión de la fuerza, porque me dice hacia dónde va, como la expresión del módulo, que la vamos a emplear mucho, ¿vale? Así que el valor del módulo de la fuerza va a depender, como era de esperar, del valor de la carga. Cuanto más carga tenga una partícula, pues mayor va a ser la fuerza. Va a depender de su velocidad, esto hay que insistirlo, porque claramente si la partícula no tuviera velocidad, no experimentaría fuerza. O sea que para que esta partícula verde que yo he puesto aquí experimente fuerza magnética, se tiene que estar moviendo. Si simplemente la pongo y no se mueve, ya puedo poner aquí el campo magnético más intenso del mundo. Esa partícula no va a experimentar fuerza magnética. Vale, reconozcamos que esto es extraño, pero es así, ¿vale? Depende también de la intensidad del campo magnético. Cuanto más intenso sea el campo magnético, mayor va a ser la fuerza magnética, lógico. Pero también depende del seno del ángulo que forman los vectores V y B, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que está claro que los vectores V y B, que se metían para adentro, este es el vector V, este es el vector B, formaban un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y el seno de 90 es 1. En la mayoría de los casos va a ser 1, ¿vale? Y por eso la fuerza magnética, bueno, pues sería solamente QVB por 1 QVB, ¿sí? Pero esto nos plantea situaciones también curiosas, ¿no? ¿Qué pasaría si este cañón de partículas, en vez de lanzar las partículas así, lanzara las partículas en esta dirección? Pues fijaos qué curioso. Y es que si lanzamos las partículas en la dirección del campo magnético, con esta velocidad, y el campo magnético va para allá, si los dos vectores tienen la misma dirección, pues el ángulo que forman en este caso sería 0 grados. Y si el ángulo es 0 grados, el seno de 0 es 0, esta partícula que hemos lanzado en la misma dirección que el campo magnético no experimentaría fuerza magnética, se seguiría moviendo como si nada. Y lo mismo si viniera en sentido contrario, es decir, si el campo magnético va para allá y las partículas las lanzamos por este lado de aquí, pues de nuevo tendríamos aquí un ángulo de 180 grados, el seno de 180 es 0, tampoco habría fuerza magnética. Vale, nos puede parecer esto extraño, pero por simplificarlo, no hay nada como obedecer lo que me diga la fuerza de Lorentz. Y la fuerza de Lorentz me dice que, primero, que calcule el producto vectorial, regla de la mano derecha, imagino los vectores, cojo mis bolígrafos, miro para dónde van, ¿sí? Y lo segundo, pues que calcule esto. Y si el ángulo es 90, pues me saldrá QVB, y si el ángulo es 0, pues me saldrá una fuerza de 0. O sea, no hay que recordar esto, sino simplemente hay que saber que el producto vectorial va con el seno del ángulo, y cuando el ángulo sea 90 grados, su seno valdrá 1, y cuando el ángulo sea de 0 grados, pues no habrá fuerza magnética. Pero no hay que recordarlo, insisto, toda la información está metida dentro de la formulita de la fuerza de Lorentz, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo más importante que teníamos que ver hoy, porque nos sirve pues ya para cerrar un poco el círculo con el tema de las fuerzas, ¿no? Hemos visto fuerzas gravitatorias y ya sabemos cuantificarlas, hemos visto fuerzas electrostáticas, sabemos cuantificarlas, y ahora ya pues dominamos, o casi, las fuerzas magnéticas. Vamos a ver una cosita más, y es ver una de las primeras utilidades que tienen estas fuerzas magnéticas, y se han utilizado pues para dispositivos muy importantes en la historia de la ciencia, y actualmente ya he dicho, incluso para el mundo de la tecnología. Los motores eléctricos funcionan mediante fuerzas magnéticas, pero hay un dispositivo que es fácil de imaginar cómo funciona, porque vamos a dar el siguiente paso, y es que si sabemos cuánto vale la fuerza magnética y sabemos cómo es, pues podemos predecir el movimiento. Sí, voy a introducir o voy a mezclar la fuerza de Lorentz con la segunda ley de Newton, a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, pues
Primera característica que no hay que perder de vista, y es que la fuerza magnética, si os dais cuenta, es siempre perpendicular a la velocidad. Si la velocidad va para arriba, la fuerza magnética va por aquí, perpendicular. Pero es que cuando la velocidad sea así, porque la partícula se ha desviado, así es la nueva velocidad, el campo magnético sigue yendo para adentro. Y si el campo magnético sigue yendo para adentro y la velocidad, campo magnético para adentro, velocidad va así, ¿sí? Esto sería, digamos, la representación de lo que sucede con la partícula que se ha desviado ahí. La velocidad lleva esta dirección, el campo magnético sigue yendo hacia adentro, que si no lo hemos cambiado, y si vuelvo a hacer la regla de la mano derecha y multiplico V por B, en este caso mi dedo pulgar va un poco hacia abajo. O sea que en este caso la fuerza magnética va así. O sea, la fuerza magnética sigue siendo en todo momento perpendicular a la velocidad. La fuerza magnética, y esta es la clave del asunto, es perpendicular a la trayectoria. Esto es tan importante que lo vamos a escribir, que la fuerza magnética o fuerza de Lorentz magnética es siempre perpendicular a la velocidad, es perpendicular a la trayectoria. Y si la fuerza magnética es perpendicular a la trayectoria, significa que la fuerza que actúa va a ser siempre una fuerza centrípeta. Y las fuerzas centrípetas ya sabemos lo que hacían. Lo que hacían era desviar las partículas, pero la velocidad no la van a cambiar. Esta fuerza nunca va a hacer que el módulo de la velocidad cambie. Siempre ese módulo de la velocidad va a permanecer invariable. Lo que va a hacer va a ser desviarse. Desviarse haciendo ¿qué tipo de trayectoria? Pues es que esto sigue. Esto seguiría y la trayectoria, en estos casos, como resultado de esa fuerza centrípeta, va a ser que las partículas sometidas a un campo magnético, cuando actúa de esta manera, siempre dan lugar a trayectorias circulares. Siempre. Siempre que una partícula se meta dentro de un campo magnético de esta manera, siempre la fuerza magnética va a ser una fuerza centrípeta, perpendicular a la trayectoria, y siempre va a ser una fuerza que le va a obligar a trazar estas circunferencias. O sea que por aquí la fuerza sería así, pero cuando la partícula vaya por aquí, la fuerza magnética sería así. Y así todo el rato. ¿Vale? Así que este es, digamos, la primera consecuencia de que nos permite predecir cómo se van a mover las partículas. Sabemos la fuerza, pues si sabemos la fuerza ya sabemos incluso cómo se mueve. Y si son trayectorias circulares, ¿podríamos calcular el radio de esa circunferencia? Pues sí, y os aseguro que es de los cálculos más sencillos que hay y de los que más veces os va a tocar hacer, ¿vale? Así que vamos a verlo rápido. ¿Cómo se calcula el radio de esa circunferencia? Pues aplicando la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, vamos a escribirla, por supuesto. Suma de fuerzas es la masa por la aceleración, y vamos a sustituir en la ley de Newton. Suma de fuerzas, sencillísimo, solamente actúa la fuerza magnética, pues voy a poner lo que vale y lo voy a poner siguiendo esta expresión que tenemos aquí, para el caso de que V y B forman 90 grados, así que en este caso la fuerza magnética va a ser simplemente QVB. Lo voy a recordar aquí que el seno de 90 grados es igual a 1, por eso el seno no aparece, ¿vale? Y la masa de la partícula, y la aceleración, pues si lleva una trayectoria circular, la aceleración que va a tener va a ser una aceleración centrípeta, y esa expresión pues la hemos utilizado muchísimo en órbitas, v cuadrado partido por el radio de esa trayectoria. Y bueno, pues es que aquí se da la casualidad de que esta V y esta V, una de ellas las puedo cancelar. Y si teníamos curiosidad por saber cuánto vale el radio de esa trayectoria circular, pues lo podemos despejar de aquí. Esta R que está aquí dividiendo la paso ahí multiplicando, y este Q y este V los paso ahí dividiendo. Así que el radio de la trayectoria va a ser exactamente mv partido por qb. Esta formulita la encuadramos porque es importante, pero ahora viene lo que seguro os imagináis que os voy a decir, y es que esto de ninguna manera hay que aprendérselo de memoria.
Lo que hay que hacer es deducirlo a partir de la segunda ley de Newton, que es que se hace iba a decir en dos pasos, casi diría que solo uno. Segunda ley de Newton, en vez de suma de fuerzas, ponemos cuánto vale la fuerza magnética, QVB, fuerza de Lorentz, masa de la partícula y la aceleración centrípeta, y de aquí despejamos el radio y se acabó, ¿vale? Así que esta formulita nos permite saber con qué radio de giro se va a desviar la partícula cuando se vea sometida a un campo magnético. ¿De qué depende ese radio? Pues depende del producto de su masa y su velocidad. Por cierto, masa y velocidad, su producto es el momento lineal. Entonces, cuanto mayor velocidad o cuanto mayor sea la masa de una partícula, mayor será su radio. Esto luego le vamos a sacar mucho partido. Y también depende de la carga y del campo magnético. Cuanto mayor sea la carga y mayor sea el campo magnético, más pequeño va a ser el radio. Es decir, un campo magnético muy intenso cierra mucho las trayectorias de las partículas, hace que el radio sea muy pequeño, ¿vale? Bueno, pues os decía que esta formulita la vamos a sacar partido porque esto lo utilizan en los laboratorios de partículas para calcular la masa de las partículas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues a lo mejor en un laboratorio introducen por aquí o por aquí una fuente de partículas cuya masa en principio no es conocida, la meten dentro de un campo magnético. Lo primero que ven es que si se desvían hacia este lado son positivas, si se desviaran hacia ese lado serían cargas negativas. Pero midiendo el radio de giro, pues entonces pueden hacer una cuenta. Generalmente la carga de las partículas se sabe ya con qué carga la han introducido. Si son iones monopositivos, porque les han quitado un electrón, por ejemplo, a esos átomos, pues entonces serían cargas de la carga de electrón, pero positiva. El campo magnético es el que se pone en el laboratorio, pues eso uno incluso lo puede regular. La velocidad con la que lanzamos aquí las partículas también se puede regular. Hay un mecanismo bonito para regular esa velocidad. De manera que si en el laboratorio podemos medir el radio y todas las demás letras las sabemos, podemos calcular a partir de esta expresión sencillísima cuánto vale la masa de estas partículas que están girando aquí, ¿vale? Y por ejemplo, lo que se encuentra muchas veces es que en vez de una trayectoria uno tiene dos o incluso tres trayectorias. Hay partículas que se mueven así y otras que, por ejemplo, se mueven de esta manera. ¿Por qué se mueven con radios distintos? Pues porque este haz de partículas que sale por aquí pues tendrá partículas que tengan tres masas distintas. Y esto cuando sucede, si lo comento es porque se llega a un final interesante, y es que este dispositivo tiene un nombre especial que se llama espectrómetro de masas. La palabra espectro quizá os suena a descomposición de la luz en colores. Aquí se refiere a espectro, a descomposición de un haz de partículas en sus diferentes masas, de sus diferentes partículas. Y lo que hace este aparato es separar un haz dependiendo de las masas de sus partículas, ¿sí? Y viendo esos radios, pues uno puede incluso calcular cuánto valen sus masas. Y esto se emplea para algo tan interesante como, por ejemplo, calcular las masas de posibles isótopos de átomos. Seguro que os suena eso de que isótopos son átomos de un mismo elemento, pero con masas diferentes, porque tienen diferente número de neutrones. Os pongo aquí el ejemplo clásico. Seguro que recordáis el protio, el deuterio y el tritio. Bueno, son tres isótopos del hidrógeno. Los tres tienen un único protón, pero este no tiene neutrones, este tiene un neutrón y este tiene dos neutrones, ¿vale? Y las masas son pues más o menos una UMA, dos UMAs y tres UMAs. Y si un haz de hidrógeno lo lanzamos por aquí, pues nos encontraríamos con que la mayoría de las partículas tienen una trayectoria muy cerrada, porque la mayoría de los hidrógenos son de este tipo. Habría una pequeñísima fracción de los hidrógenos que giran de esta otra manera, porque hay una pequeña fracción que es de deuterio y una ínfima fracción, pequeñísima, no me sé los porcentajes, que giraría con un radio el triple de grande, que serían los correspondientes al tritio. Y de esta manera, pues uno puede descubrir nuevos isótopos. En vez de hidrógeno metemos, lo que sé, pues nitrógeno o carbono, pues entonces nos encontraríamos con el carbono 14 o el carbono 12, dependiendo de la masa que tuvieran, ¿vale? O sea que el espectrómetro de masas es un dispositivo que permite descubrir isótopos y calcular sus masas midiendo los radios de sus trayectorias, ¿de acuerdo? Y esos radios pues obedecen a la formulita que resulta de aplicar la segunda ley de Newton con la fuerza de Lorentz, ¿de acuerdo? Bueno, pues
Aquí veis que casi sin querer pues hemos aprendido primero cómo se calculan las fuerzas magnéticas y hemos visto ya una de sus primeras utilidades. Voy a insistir una vez más en lo importante que es, primero, que sepamos que toda la información está en la fórmula de la fuerza de Lorentz, pero nos obliga a repasar cómo se hace el producto vectorial, regla de la mano derecha, un poquito de imaginación, y los dibujos, por supuesto, los haremos de esta manera, ¿vale? Sin perspectivas. Si los vectores campo magnético se meten para adentro, serán cruces, y si salen para afuera, serán puntos. Y a partir de ahí podemos hacer dibujos sencillos, con los que aplicar nuestra regla de la mano derecha y saber hacia dónde va la fuerza. Siguiente cuestión, calcular cuánto vale. El cuánto vale pues es aplicando pues, la definición de módulo del producto vectorial, que interviene el seno del ángulo, pero interviene en la mayoría de los casos para un seno de 90 que va a ser 1, de manera que va a ser, casi siempre las fuerzas van a ser QVB. Y si nos toca pues, predecir trayectorias, pues ya sabemos que la trayectoria va a ser sí o sí una trayectoria circular, porque la fuerza siempre es perpendicular a la trayectoria, y de esa trayectoria circular pues podemos calcular el radio de esta manera, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante, pero tengo que ser honesto, y es que realmente creo que no hemos resuelto todavía el misterio que prometí al principio de saber cuantificar cuánto vale la fuerza magnética con la que se atraen, por ejemplo, dos imanes, ¿no? con la que se repelen, si son del mismo polo. Y es que esta fuerza magnética es una fuerza magnética que experimenta las cargas que se mueven. Y si este imán está experimentando una atracción magnética con este otro imán, ¿pensáis que dentro de este imán hay cargas que se están moviendo? ¿Dónde hay cargas que se mueven? Esa es la primera cuestión que habría que aclarar. La segunda cuestión, que no hemos aclarado todavía y que es muy importante, es que, bueno, el campo magnético B, lo he pintado aquí con unas líneas azules estupendas, pero ¿cómo se genera ese campo magnético? Aquí, pues bueno, para las cargas eléctricas sabemos que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico, pero ¿y el campo magnético? ¿Cómo se genera ese campo magnético? Y la tercera cuestión es que, bueno, hemos estudiado, porque con la ley de Coulomb, por ejemplo, las fuerzas eléctricas, y ahora estamos aprendiendo a calcular las fuerzas magnéticas. Pero siempre que uno ve en los libros ese tipo de fuerzas fundamentales de la naturaleza, siempre se habla de la fuerza electromagnética o de fenómenos electromagnéticos. ¿Qué pasa? ¿Que es la misma fuerza la eléctrica y la magnética? ¿De verdad es la misma fuerza siendo tan distinta? Bueno, pues esto significa que tenemos que seguir haciendo vídeos para seguir contando cosas y os aseguro que van a ser cosas interesantes, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.